Comencemos, pues, con el derecho al trabajo. Comencemos con una batalla. Hoy veremos dos batallas, no solo una. No sé si conocen qué es esto, cuál es este país. Esto es interesante. Esto no era Rusia, bueno, era Rusia, pero el Imperio Ruso. El Imperio Ruso, cuando estaba Alexander III como emperador. Era emperador de toda Rusia y también de Polonia. El rey de Polonia, se dan cuenta que tenía muchos títulos, ¿no? Gran duque de Finlandia. Putin ya comenzó a decir cosas contra Finlandia. Impresionante, ¿no? Un poco es la aspiración de todo ruso volver a tener esto que alguna vez tuvieron, ¿no? Y dijo, bueno, si meten a Finlandia en la NATO, también vamos a hacer la guerra un poco. Alguna frase soltó en ese sentido, con lo cual ustedes ya se dan cuenta cómo era de grande. Yo pienso que fue un buen emperador, Alexander III. Este es el escudo que tenía en esa época, y vivió la Revolución Industrial. La Revolución Industrial comenzó en 1760 en el Reino Unido y después se esparció por varios países. Comenzó a desarrollarse cantidad de inventos, las máquinas comenzaron a funcionar en las fábricas, se dieron cuenta que la capacidad de producción del ser humano se multiplicaba con las máquinas. Malthus, no sé si han escuchado a Malthus, decía en esa época que cada vez hay más personas y menos productos. Y la realidad con la revolución industrial es todo lo contrario. Es decir, siguen creciendo las personas, pero cada vez cada persona tiene más productos. Tenemos hoy una cantidad de riqueza económica que no nos imaginábamos. En esa época, al principio de la revolución industrial en Inglaterra, tener un par de zapatos era símbolo de ser una clase un poco más alta. Hoy hasta el más pobre tiene un par de zapatos. Imagínense, ¿no? Bien, entonces se desarrolla todo el tema de químicos, de producción del hierro, la energía eléctrica entra. Y bien, esto es muy bueno. Al principio, desde luego, en las clases trabajadoras, más trabajadoras, la sufren un poco más, digo, pero después hay un bienestar económico en todos los países, y todos los países que siguieron este modelo de la revolución industrial con gran sacrificio de las primeras generaciones, digo, han salido muy adelante. En Inglaterra, el Reino Unido, desde luego muchos países europeos, la mayoría, y el Producto Interno bruto per cápita se comenzó a elevar en todo el mundo, esto es interesante, en todo el mundo, no solo en Inglaterra, sino porque, bueno, esto permitió tener mucho más productos, ¿no? También en Rusia, pero en Rusia se llegó la revolución industrial más tarde, pero y por eso las clases obreras comenzaron a ver los resultados más tarde. Y eso desarrolló todo lo que veremos ahora, ¿no? Este fue un emperador que no quiso hacer la guerra, que se mantuvo más bien en crear y en proteger el país, y eso es muy interesante, porque ¿qué es una guerra, no? Es destruir en segundos lo que te ha costado construir miles de años, ¿no? Algunos misiles que se disparan contra los tanques valen más que el tanque. Increíble, ¿no? Y cada misil de estos puede costar muchos millones de dólares. Ahora, digo, cada vez también eso va bajando de precio, en fin. Pero es increíble lo que cuesta cada cosa que se destruye en un minuto, ¿no? Un misil también destruye edificios que cuestan varios millones de dólares, ¿no? Como hemos visto en la guerra contra Ucrania. Es una pena, ¿no? Cómo están destrozando ese país por el pretexto de algún tema político, en fin.
Distinto fue el emperador que le seguirá después, y con todo lo que sucedió en Rusia, la revolución bolchevique y todo esto ya lo veremos, Rusia se volvió comunista, ¿no? El Partido Democrático Constitucional era liberal, centrista, pro-monarquía. Estos eran los partidos que habían en esa época. Todos eran constitucionales, ya verán, ¿no? La Unión de octubre 17 también era monarquía constitucional, liberal y reformista. Querían estos dos primeros la monarquía, pero con algunas reformas más o menos profundas. Los socialdemócratas, estos ya eran un poco más de izquierdas, de estas que querían expropiar todas las tierras a los terratenientes. La verdad es que había una gran disparidad entre lo que vivían los zares, la nobleza y la vida del campesino. Había muchos problemas ahí, ¿no? Entonces se decía, hay que expropiar. Esto es una cosa que ha pasado en muchos países, también en Latinoamérica. Después se debatía si con pago o sin pago, ¿no? O si debían de dividir la tierra y dársela una parcela pequeña a cada campesino, ponerla en propiedad colectiva. La verdad es que se ha visto que los países que han dividido en pequeñas propiedades no han logrado desarrollar la economía a escala. Y eso se han quedado muy reducidos y no han tenido una gran producción ni una gran prosperidad en el tiempo. Tampoco los que han hecho todo propiedad colectiva, porque si todo es de todos y a mí solo me pagan un salario y a todos les pagan igual, ¿qué me motiva, no? Es como si yo les pusiera a todos la misma nota, sean los mejores estudiantes o los peores. ¿Qué les motivaría para estudiar más? Al principio uno diría, no, profesor, yo seguro voy a estudiar, pero la verdad es que se ha notado que no, en algunos experimentos que se han hecho. El Partido Social Revolucionario, este ya abogó por la distribución de la tierra entre quienes los trabajaban un poco ahí más claramente, y el Partido Laborista Socialdemócrata Ruso. Estos eran los marxistas. Los marxistas, este partido tenía este logo, pero los marxistas estaban divididos en mancheviques y bolcheviques. Los mancheviques era una clase obrera poco desarrollada, pensaba que estaba poco desarrollada y que poco a poco hay que tomarse los puestos de poder hasta llegar a gobernarlo todo. Los bolcheviques eran los más radicales de todos los que ven aquí, y ellos decían que había que hacer una pequeña élite muy disciplinada, muy profesional, para hacer la revolución y matar a todo el que se pueda de los ricos y que gobierne la clase obrera, ¿no? Bien, estos son los sucesos. El zar al que le tocó vivir todo esto es Nicolás, ¿no? Nikolai Romanov II. Es interesante ver que este era un zar guerrero. A diferencia del anterior, este comienza a intentar conquistar Turquestán y Afganistán. En Afganistán hay una cosa, porque varios países lo querían y había la posibilidad de que todos estos entren a una guerra. Inglaterra, Francia y Rusia. Pero a la final se ponen de acuerdo y firman un tratado, se hacen amigos, por decirlo así, y esos eran el triple entente. Como que quedan amigados después de esa especie de conflicto, y ese triple entente será crucial para definir lo que será la Primera Guerra Mundial contra Austria y Alemania. Esto es interesante. Aquí se cuaja todo eso, ¿no? Lo que cambia aquí la vida es el ferrocarril. Aparece el ferrocarril, llegan todas las líneas hasta
la Manchuria. La Manchuria es el norte de China. Y entonces dice, ya tengo la posibilidad de poner todos mis ejércitos allá en un par de segundos, un par de días. Entonces ya dice, bueno, vamos a conquistar toda esa parte de allá, porque, digo, hay que agrandar el imperio y todo eso, ¿no? Estaba gobernando esa parte, digo, había entrado por la fuerza Japón ahí. Entonces se vienen toda una serie de guerras entre Rusia y Japón en el oriente, con la parte conquistada de China, en la Manchuria, más o menos, que Japón había hecho. Japón se había metido mucho ahí. Pero el problema es que nuestro amigo Nicolai II pierde las batallas, no logra sobreponerse y es un fracaso de un zar ante esto, ¿no? Y en Alemania también, en apoyo a Serbia, pues salió mal también. Con lo cual, este emperador guerrero está gastando dinero a lo loco en guerras y perdiendo todo. A todo eso se viene la Primera Guerra Mundial justamente y es todo destrozar desarrollo en aras de tener un poco más de tierra en el imperio y hay otros datos, ¿no? Que en esa época comenzó a haber escasez de alimentos y de combustible por muchas cosas, ¿no? Eso creó una inflación muy grande, un invierno muy fuerte también. El zar se va de la capital de Moscú y se va al frente y deja a la emperatriz Alexandra a cargo de la capital. Esta es Alexandra. Cada vez hay más huelgas, las ideas de Marx se van difundiendo, diciendo que la nobleza es lo peor, el capitalismo es la causa de todos los males de este mundo, se van contra todo, contra la religión, contra todo esto. En fin, el único que debe gobernar es el trabajador. Bien, pero si el trabajador gobierna, se convierte en gobernador, ¿no? Bien, en fin. Y viene la revolución de febrero de 1917 y digo, ya el imperio no se puede mantener. No se puede mantener, ya bien, hay muchas cosas. Les voy a mostrar un pequeño video. Y los bolcheviques toman el control de toda Rusia y esto ya se convierte en la Unión Soviética y ya se imaginan cómo sigue la cosa. Voy a poner solo unos minutos de este video. In 1894, Nicholas II became ruler of a Russian empire that stretched from the Baltic to the Pacific, inhabited by 126 million people from 194 ethnic groups. It was a country in which workers and peasants lived in poverty and hardship, while Russia's elite, its imperial family and aristocracy, lived lives of gilded luxury. There was a long history of struggle in Russia against the injustices of the system. And in 1905, a revolution forced the Tsar to allow the creation of a state Duma, or National Assembly. But its power was limited, and the compromise pleased neither the Tsar nor the reformers. In 1914, this divided empire was plunged into fresh crisis by World War. World War I was a disaster for Tsarist Russia. At the front, the country suffered a series of devastating defeats, while at home there were food shortages and economic chaos. The Tsar was held responsible for the crisis. After all, he was now the army's commander-in-chief.
and he was standing in the way of government reform. His German-born wife, Empress Alexandra, was even thought to be supporting Germany, while the entire family was said to have fallen under the spell of a Siberian mystic and faith healer, Grigory Rasputin. In December 1916, Rasputin was murdered by Russian aristocrats, possibly with the help of British secret agents, both groups determined to end his influence over the Tsar. But in the eyes of many, the damage had already been done. On the 23rd of February 1917, thousands of women took to the streets of the Russian capital, Petrograd, to mark International Women's Day and protest over bread shortages. The next day, they were joined on the streets by workers and students carrying placards that read, "Down with the Tsar." Troops ordered to put down the disorder mutinied and joined the protesters instead. Tsarist officials were arrested. Prisons and police stations were attacked. Emblems of Tsarist rule smashed and burned. The government had lost control of the capital. The Tsar was told by his ministers that order could only be restored and Russia saved from military defeat if he gave up power. So, on the 2nd of March, Nicholas agreed to abdicate. In just 10 days, 300 years of Romanov rule had come to an end. The February Revolution had been remarkably swift and bloodless, and hopes were now high for the creation of a more democratic, more just Russian state. Members of the State Duma, the National Assembly, had formed a provisional government, which was to hold power until a constituent assembly was elected to give Russia a new constitution. But in reality, the provisional government shared power with the Petrograd Soviet, a council elected by workers and soldiers that controlled the capital's troops, transport, and communications. The Petrograd Soviet, dominated by the Socialist Revolutionary Party and the Marxist Menshevik Party, was much more radical than the provisional government. Yet it supported the government's decision to continue the war and honor the commitments that Russia had made to the Allies. It was a fateful decision that ultimately played into the hands of one of the smaller parties, the Bolsheviks. Their leader, Vladimir Lenin, recently returned from 16 years in exile, bitterly opposed the imperialist war. He also demanded the immediate redistribution of land, from rich landowners to peasants, and the transfer of power from the bourgeois provisional government to the People's Soviets or councils that were springing up across Russia. The Bolshevik program was summed up in a simple slogan: bread, peace, and land. And as Russia's economic and military crisis deepened, its appeal to the masses grew and grew. Bueno, entonces nada, de ahí, cuando toman el poder, ya saben lo que sucede, ¿no? Arrestan a la familia, la llevan a una casa y comienzan a dispararles, ¿no? Comienzan a dispararles, los matan, ya vieron un poco ahí. Es increíble porque se dieron cuenta que, bueno, las mujeres, aunque les disparaban, no morían, ¿no? Porque entre las blusas que tenían,
tenían demasiadas joyas, ¿no? Entonces eran como una especie de armadura antibalas que les protegía. Entonces les dispararon muchísimo. En julio 17 de 1918, esta es una foto de lo que quedó después de la matanza de los Romanov. Increíble, ¿no? Bien. Quería mostrarles también este video desde 1950 a 2017, cuáles son las economías que más se han desarrollado. Fíjense ustedes cómo Estados Unidos está más o menos a la par de Suiza, de Australia y todo eso. Esto es justo después de la Segunda Guerra Mundial. Piensen, los grandes ganadores eran Estados Unidos y Rusia. También en terreno, bueno, en terrenos no Estados Unidos, pero Rusia se comió muchísimo, la Unión Soviética. Y fíjense, ahí está también Venezuela, entre los primeros países, Canadá también. Y en el fondo uno ve, los estados que adoptaron el capitalismo se han desarrollado mucho más y hoy por hoy son los que más bienestar económico han tenido. El capitalismo, un poco, desde luego, ultranza, pone en sacrificio a las primeras generaciones. Después se produce mucho más bienestar y todas las generaciones suben, ¿no? Digo, el bienestar que hay aquí en Estados Unidos, bueno, no hace falta decirlo. Uno ve las embajadas y a dónde aplica la gente. No a ir a Rusia, no a ir a Cuba. Digo, de Cuba el que puede se va. A los países, digan lo que digan contra estos países, digo, hoy por hoy es el sueño americano o el sueño efectivamente de alcanzar a Europa. En África hay mucho sueño de ir a Inglaterra. Efectivamente, perdón, quería avanzar un poco más en esto, pero un poco en los últimos años. Como se dan cuenta, digo, esto es bueno, esto es más que Producto Interno Bruto, es el producto, el costo por hora. ¿Quiénes son los que trabajando más, trabajando una hora, producen más? Esta es la idea con esto, ¿no? Pongo desde el inicio, al principio Estados Unidos, digo, son muy buenos trabajadores, digo, quizás demasiado, ahí, y son los que más producen, ¿no? Nunca salen los países soviéticos. Fíjense cómo después, en esta época, a mediados del siglo, 1991, comienzan muchas políticas en Estados Unidos y ya dejan de tener tanta diferencia con todo el mundo, ¿no? Políticas sociales y todo esto. El trabajo de una persona, digo, no llega a producir tanto. Pongamos un poco más aquí. Fíjense como ustedes, bueno, no, esto ya son otras filas. Norway 2010. Hoy por hoy es impresionante, ¿no? Lo que hace un trabajador en Noruega, lo hacen 4 en México. el mismo trabajo. Aquí es donde se queda el 2017. Esto es muy interesante, ¿no? Un trabajador contratado 1 hora en Noruega hace el mismo trabajo que 4 en México. Increíble. Por eso están pensando también en los países del norte de Europa en reducir la jornada laboral no a 8 horas, sino a menos, ¿no? Esto porque se dan cuenta que, bien, están produciendo muchísimo más de lo esperado, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? En el comunismo no encuentran nada. Nunca a lo largo de los últimos 70 años, los países que son comunistas, el nivel de productividad es bajísimo. Fíjense ustedes, aquí estamos en el 2017, aparece China, no aparece China. Digo, en China también son muchísimas, ¿no? Son muchísimas personas y muy buenas y tienen gran nivel académico y todo esto, y alguna gente trabaja muchísimo. Pero bien, si uno divide lo que producen para 1.000 millones de habitantes que tienen, un poco más, pues se dan cuenta que el costo, la productividad del trabajo
no es la misma, no aparece aquí como se dan cuenta, ¿no? Bien, solo para la reflexión. Entonces, ya metiéndonos a nuestro tema, podríamos preguntar, ¿qué es trabajar? Digo, justamente, ¿no? Todas estas guerras por el trabajo, por el trabajador y todo esto, ¿no? Y a la final, mucho, el gobierno un poco se comió todo lo del trabajador en el comunismo, y por eso cayó el comunismo, porque digo, la gente 70 años sufriendo sin posibilidad de, solo con el ideal de trabajar y sin la posibilidad de ejercer ninguna religión y ninguna libertades, ni nada de libertad de expresión. Todavía es parecido en otros lugares, ¿no? China, Cuba, no hay libertad de expresión. Uno no puede decir el gobierno está haciendo mal las cosas porque si no, no lo meten a la cárcel, ¿no? O le quitan todo el negocio, etcétera, ¿no? En fin, ¿qué es trabajar? ¿Qué piensan que es trabajar? Podríamos preguntar incluso, ¿este búfalo trabaja o no trabaja? ¿Qué piensan ustedes? Como estoy compartiendo en Yo diría otra... que sí, Sí, ¿y por qué? ¿Qué es trabajar? porque está haciendo una actividad, Todo el que hace una actividad está trabajando. pero una actividad que tiene algún fin económico. ¿Algún fin También, económico? ¿Este búfalo tiene algún fin económico? El señor sí, entonces hace uso del búfalo. Sí, por ejemplo, si yo veo una película, estoy trabajando. depende, tal vez si Depende, es crítico el si trabaja cine. a ver películas, sí. Vamos, este monje. ¿Los monjes trabajan o no? Sí, Pero este no tiene fin económico, ¿o sí? Pero no, tiene un pero fin como que está haciendo espiritual. una acción donde busca como perfeccionarse como persona y Ah, eso puede contar como trabajo. efectivamente, aquí no es solo tema económico, también puede ser perfección de la persona, efectivamente, ¿no? Si lo vemos en profundidad, digo, esto tiene más sentido, ¿no? Es una acción, efectivamente, se han acertado, a través de la cual el individuo, y aquí esto es interesante, usando sus potencias físicas y espirituales, busca perfeccionarse a sí mismo, como dijeron, obtener un beneficio para sí o para otro y perfeccionar la realidad. No es solo para uno mismo, también es para dejar algo a nuestra familia. Nuestros padres trabajan para que podamos ir a la universidad. Todo esto no es solo para ellos, ¿no? Sino para la familia y también para dejar algo a la sociedad, ¿no? Hay yo tengo muchos amigos en Ucrania. Bueno, no muchos, pero unos cuantos. Y muchos de estos me dicen, mira, yo estoy dispuesto a morir por defender la patria, ¿no? Se da cuenta que ese trabajo los va a destruir. Digo, tengo algunas personas con las que hemos publicado muchos artículos en Odessa y me dice, estamos oyendo los bombardeos todos los días, ¿no? Pobre gente, ¿no? Bien, el trabajo busca también dejar algo a la sociedad, ¿no? Esto es muy interesante, no hay trabajo sin esfuerzo físico, mental o espiritual. Todo trabajo, esa actividad requiere un esfuerzo. Hay gente que tiene más capacidad de esfuerzo, ¿no? La gente que va al gimnasio puede levantar pesas más pesadas. La gente que estudia en la universidad tiene una capacidad de esforzarse más, por ejemplo, en temas de cómo defender a un cliente en un juicio. Otra persona no lo tendría esa habilidad y es también un esfuerzo físico. La gente que sabe estudiar puede estudiar más, es un mayor esfuerzo espiritual, mental, en menos tiempo que otro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esta es otra idea que es interesante. El trabajo humano es siempre un esfuerzo conjunto. Esto es muy interesante. Siempre necesitamos la ayuda de otro. Es decir, para ustedes ser abogados necesitan o escuchar a muchos profesores que tienen algo de conocimiento de qué es ser abogado. Para ustedes, yo qué sé, construir un carro necesitan que muchas otras personas hayan estado antes para desarrollar cómo es la mejor rueda, cómo es el timón, todo eso.
Para uno escribir un libro necesita tener unas ideas que ya otros pensaron. El trabajo no es una cosa singular, digo, el trabajo es una cosa colectiva en el fondo, ¿no? Nos ayudamos todos, nos ayudamos todos. Estos están en una mina de sal, creo que es Vietnam. Esas son las fotos de Vietnam que hemos puesto. La pregunta aquí es, ¿el trabajo es un fin? ¿Es un deber? ¿Es una misión? ¿Es un derecho? Yo lo que diría es que es un medio para alcanzar el fin último del ser humano, porque va perfeccionándolo. Además, digamos, si nos basamos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es un derecho al trabajo. Hay derecho al trabajo. Cada persona tiene derecho a recrearse y, digamos, a tener un trabajo como sí para poder desarrollar. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Yo considero que el trabajo no es un fin en sí mismo, sino que solo es como un medio para un fin. Exactamente, eso está muy bien. ¿Es un deber y una misión o no? Bueno, por lo que yo tengo entendido, también es como una misión, porque nosotros venimos al mundo a trabajar para conseguir nuestros fines. Sí, efectivamente. Si no trabajas, no te perfeccionas, no alcanzas, como se dice en lenguaje antiguo, tu fin último, o como se dice actualmente, ¿no? La felicidad tuya y de la familia, etcétera, ¿no? Sí, un poco podríamos decir efectivamente. ¿Y es un deber o no? Para Dios tal vez sí. Para Dios. ¿Y jurídicamente? Sí, porque es un medio de subsistencia. Eso dice San Pablo, ¿no? Quien no trabaja, que no coma, ¿no? Efectivamente. Veamos un poco, bueno, todo lo tiene en el código es un resumen, no es más que eso, ¿no? No es fin en sí mismo, fin último, sino uno siempre trabaja por otra cosa. Si yo trabajo es para obtener un sueldo. Si yo intento pescar es para llevar un pescado a la casa. Efectivamente, siempre es para otra cosa. De tal manera que si uno ya tuviera lo que busca con el trabajo, pues no trabajaría. ¿Para qué trabajar? Esto es así, ¿no? Veamos solo el Pacto de Derechos Humanos, ¿no? Toda persona tiene derecho, ¿no? Al trabajo, en unas condiciones equitativas y a la protección contra el desempleo, ¿no? Efectivamente, se ve siempre como un derecho al trabajo, y esto es lo mismo en el Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Bien, toda persona tiene derecho a ganarse la vida, a trabajar, y efectivamente, un poco podríamos decir que es todo, ¿no? Es también un deber. El deber quizás está más claro cuando hay un contrato de trabajo. Cuando lo hemos firmado, tenemos la obligación de ir a la oficina a tal hora y dedicar 8 horas a trabajar, etcétera, ¿no? Es también una misión de la vida. Algún pacto de derechos humanos lo dice, ¿no? ¿Para qué trabajamos? Entonces, alguien ha dicho ya que por el fin último, ¿no? La felicidad, ¿no? ¿Y qué es la felicidad? Bueno, también tiene que ver con entregarse a los demás, con descansar, con muchas otras cosas, ¿no? Para realizarnos como personas, para crecer como personas. Pero ese es el fin último. Si uno le preguntan, digo, ¿tú para qué? Si a uno le contratan como cajero en un supermercado, ¿para qué trabajas? Para vender mercancía. ¿Y para qué quieres vender mercancía? Bueno, para ayudar a las personas que necesitan algo para sobrevivir, ¿no? Entonces uno ve que hay no solo el fin último, sino hay fines medios y fines inmediatos, ¿no? El fin inmediato, cumplir con lo que yo pacté en el contrato laboral. Ese puede ser, ¿no? Para vender, digo, si estoy trabajando como cajero es para vender y recibir la plata, ¿no? Y después dársela a la compañía y que me den el sueldo. Pero hay unos fines medios. Bueno, ¿y para qué hago todo esto? Bueno, para ayudar a la sociedad, para que la gente tenga
como comprar las mercancías que necesitan para el cotidiano vivir. Y todo esto, en el fondo, para que la gente, yo, me realice como persona y la sociedad esté un poco más, tenga mejores condiciones para que todo el mundo pueda alcanzar la felicidad, ¿no? Esto es más o menos. Los tres son los fines del trabajo, y los tres están enlazados, como se dan cuenta, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto vale el trabajo? ¿Cuánto vale el trabajo de la persona humana? Entonces, algunos dicen, no, efectivamente, el trabajo humano es un acto de la persona. No es lo mismo un acto de un robot que de una persona. La persona tiene dignidad, el trabajo tiene dignidad. Entonces, todo trabajo es digno, todo trabajo honesto, obviamente, ¿no? Y eso quiere decir que todo trabajo vale lo mismo, ¿o no? Desde el punto de vista de la dignidad humana, sí. Entonces, hay un valor subjetivo que refleja la dignidad de la persona. Entonces, todo trabajo es digno, se podría decir. Honesto, obviamente, que sea trabajo. Pero objetivamente también se puede ver, ¿no? Este trabajo, ya independientemente de quién lo realiza, ¿no? Digamos, la calidad, el esfuerzo que se pone en él, cuántos beneficios nos deja, cuántos efectos nos deja. Efectivamente, y ahí uno puede decir a veces que, bueno, el trabajo de una máquina puede ser mejor que el de un ser humano. El trabajo de un buey en arar el campo es mayor que el trabajo de una persona. Efectivamente, porque deja más resultados en el campo que si la persona con su fuerza física ara, ¿no? Y finalmente el valor relativo. Digo, para este proyecto, por ejemplo, el trabajo de, yo qué sé, de un bombero no vale nada si no hay incendios, ¿no? Si no hay incendios en la ciudad, digo, pero en cambio, si hay muchos incendios, digo, es muy solicitado y es muy cotizado, ¿no? En un mercado donde no hay abogados, un abogado puede cobrar más. Efectivamente, dentro de ese mercado, relativo a ese mercado, ese trabajo vale más. Esto es muy interesante, porque a veces, cuando se habla de la remuneración, los comunistas decían, no, a todos hay que pagar por igual, porque todos son seres humanos, etc. Y no, efectivamente, pero no es el único factor, el ser humano, ser humano para que me paguen el salario también. Si yo trabajo mal, no tengo derecho a que me paguen igual que el que se raja y se deja la vida trabajando, ¿no? O que el que lo hace tan bien que destaca, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? O tampoco, digo, en una crisis económica, digo, no se puede esperar que a uno le paguen millones de dólares, ¿no? Como en otros momentos donde hay más prosperidad económica. La Declaración Universal de Derechos Humanos habla de las condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo. Todo trabajo tiene que ver con esas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Algo nos lo dice el Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Primero, una remuneración justa, tiene que haber seguridad, higiene en el trabajo. Todas estas cosas seguramente las hayan escuchado en derecho laboral, en esa materia, o las van a escuchar, porque todos estos temas se han reducido a códigos hoy en día, ¿no? El código del trabajo, ¿no? La igualdad de oportunidades para ser promovidos dentro de su trabajo, el descanso. Observen que es muy interesante, aquí el descanso es como parte del contrato laboral. Es muy interesante según el convenio internacional. El disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo, las vacaciones periódicas pagadas y así como la remuneración de los días festivos. Es muy interesante eso, ¿no? Nos ponemos a analizar, y un poco con el mismo método que hemos utilizado. Ya hemos visto los fines del trabajo, no sé si se han dado cuenta. La noción de trabajo, fines de trabajo, valores, un poco ya hemos visto.
Y ahora los principios. ¿Qué principios gobiernan el trabajo? Quizás si les pregunto, ¿cuáles son los principios del derecho laboral? ¿Se les ocurre uno? ¿Alguno? El de la dignidad laboral. ¿Dignidad laboral? ¿Algún otro? Trabajo libre. No sé si eso cuenta. Trabajo libre, puede ser, efectivamente. En caso de duda, a favor del Trabajador. trabajador, efectivamente. In dubio pro operario, ¿no? Efectivamente. Y en general, bueno, ese ya... Eso, el cuándo lo pueden leer en el código. Digo, hay muchos casos. En el fondo es cuando el trabajador es la parte débil. Hay veces que no es la parte débil. Digo, a veces los sindicatos se comen a la empresa. Y entonces ahí habría que ver si aplica o no. Pero bien, lo pueden leer ahí, en el código. El principio de dignidad laboral, que alguno ya mencionó. El principio de trabajo personal. Esto es interesante. Porque en el fondo, el trabajo, recuerden que estamos en una relación jurídica. La relación jurídica pone en contacto a dos partes con una cosa. La cosa es el trabajo, ¿no? Que uno debe a otro. Pero es una relación entre personas y por eso esa relación entre personas hace que todo trabajo sea hecho por la persona, con la persona y para la persona. Esto es muy interesante, ¿no? Desarrollaremos esta idea un poco más después, pero esto es muy interesante mantener en mente, ¿no? El trabajo debe ser remunerado, derecho a recibir y disponer de los frutos de su trabajo, de trabajo posible. Nadie está obligado a lo imposible, al imposibilia nemo tenetur, ¿no? Ni a desgastar su salud. Efectivamente, esto se entiende, ¿no? Digo, no nos pueden pedir cosas que están fuera de nuestras posibilidades, ¿no? Bien, principio de trabajo adecuado. Cada persona tiene derecho al trabajo que le es propio, ¿no? Digo, también, digo, hay que respetar ahí muchas cosas culturales de cada persona, prácticas, por ejemplo, la religión de cada uno también. Es bueno respetar eso, ¿no? Hay musulmanes, judíos, tienen otras fiestas y es bueno, por ejemplo, respetar el derecho a que tengan su descanso en los días en que para ellos hay una obligación religiosa de descansar. El principio de trabajo libre. El derecho a trabajar y a disponer libremente de los frutos de su trabajo. Entonces, trabajo libre, lo que alguien ya dijo, ¿no? La libertad, sin embargo, vale la pena aquí especificarlo. Es uno, para escoger dónde quiero trabajar, pero después de que ya he firmado un contrato de trabajo con alguien, pues es el derecho a cumplir el contrato laboral. La libertad también es el derecho a que el empleador exija, bueno, tú me dijiste esto y efectivamente cúmplelo. No es si quiero hoy día trabajar o no quiero trabajar. No, la libertad se expresa también en aquellas obligaciones contraídas libremente. Yo firmé este contrato libremente y me he obligado libremente. No es una libertad que sea libertinaje, ¿no? Es una libertad que concreta el espacio jurídico en ciertos deberes y derechos también, ¿no? El principio de igualdad laboral. Entonces, como ser humano, todo trabajador y empleador debe ser tratado igual. Primera idea. Ya hemos dicho algo de eso. En general, las empresas deben dar los mismos beneficios y oportunidades a quienes trabajan igual. Se suele decir, igual trabajo, igual paga, ¿no? Pero muchas veces también, digo, no es solo la actividad física, ¿no? Sino también, y esto lo decían los pactos, ¿no? El mismo mérito, las condiciones, las mismas cargas. Quien ha trabajado durante 10 años probablemente debe recibir algo más y crecer en la empresa que otra persona que acaba de llegar, que no ha demostrado que puede hacerlo muy bien en tanto tiempo, ¿no? Quizás lo haya hecho en un mes, ¿no? Todo trabajador, dicen, escoba nueva barre bien, para referirse a los trabajadores que recién entran en la empresa. Los primeros 3 meses son fantásticos siempre. Y después uno se da cuenta, bueno, mira, hay problemas, ¿no?
Bien, con lo cual cabe pagar una remuneración distinta cuando hay gente más preparada que otra. Aunque el primer mes lo hagan bien, bueno, una gente con más preparación universitaria probablemente tiene un asegurado más, ¿no? O capacidad, o mérito, ¿no? Efectivamente, la trayectoria, el tiempo de servicio, todas estas cosas hacen posible que se pueda pagar un poco más a una persona que a otra. Digo, me parece que es claro, ¿no? Las acciones afirmativas también, ¿no? Hay muchas leyes hoy en día relacionadas con personas que padecen alguna disabilidad que dicen, bueno, aquí podemos tener algunas consideraciones más benévolas con quienes les cuestan más ciertas cosas, ¿no? No entraré a eso ahora. Una pregunta. ¿Estos niños están trabajando o no? Sí, están pescando. ¿Deben trabajar los niños o no? No, no deben. No. Entonces, no pueden pescar. Que pueden sí, pero que su vida no dependa de ellos. O sea, que lo hagan por ocio, pero no por obligación. Bien, yo diría aquí, digo, eso es lo que dicen algunas cortes y es el estándar hoy en día. Pero hay que, yo diría aquí, esa puede ser la regla general en la ciudad. Pero en el campo, muchas veces digo, ¿cómo van a vivir muchas sociedades? Yo pienso en África mucho, porque todavía hay, digo, es un espacio muy grande África, hay mucha gente que vive de la agricultura y la sociedad está muy estructurada así eso. Y ves, digo, en el fondo, y les piden a las familias, mira, ayúdanos en la cosecha a recolectar los frutos o lo que sea, ¿no? En el fondo uno dice, no, pero entonces ahí estás trabajando y estás incumpliendo el Pacto de Derechos Humanos y etcétera. Yo diría que para muchas de estas familias es su escuela, porque ellos van a vivir así. Y si no lo aprenden desde pequeños, no sabrán cómo cosechar, no sabrán cómo se hacen las cosas. Efectivamente, ¿no? Bien, a mí me parece que, digo, efectivamente, uno dice, no, tienen que ir a la escuela, sí. Digo, y hoy por hoy, el objetivo del milenio que más se ha alcanzado es la alfabetización, y eso está muy bien. Pero a la vez también me parece que hay que ver en cada sociedad, ¿no? Digo, cómo se estructura cada sociedad, qué cosas hay culturales ahí, y digo, no sé, esta es mi opinión, ¿no? Cada uno puede tener la opinión que quiera, ¿no? Muy bien. Vamos entonces, después de haber visto el trabajo en general, esto es el trabajo en general, lo que hemos visto, ahora a ver una cosa más específica del trabajo, que es la relación laboral. Aquel contrato entre empleador y trabajador para realizar un trabajo determinado. ¿Ok? Esto lo estudian en Derecho Laboral. ¿Ya han visto Derecho Laboral o no? No, todavía no. Ah, bueno. ¿Cuál les parece que pueden ser, cuáles pueden ser los elementos de la relación laboral? Los elementos esenciales sin los cuales no hay relación laboral. El contrato de trabajo. Un empleado y un empleador. Los sujetos. Muy bien. Los sujetos. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Actividades. Como El acciones. trabajo, efectivamente. Bien. Bueno, ya. ¿Qué otra cosa más? Respeto. Respeto. ¿Qué otra más? ¿Qué otra más? No tendría que haber un sindicato como para... Bueno, hay empresas que funcionan sin sindicato, ¿no? Con lo cual no es esencial. Las obligaciones de cumplimiento, de dar y recibir. Eso se llama el vínculo laboral, esas obligaciones, efectivamente. ¿Qué más? La remuneración económica. La remuneración, efectivamente, eso lo pondremos en el bien común laboral. Y una vida, un poco podríamos decir.
Efectivamente. Centrémonos ahora en los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos? Ustedes dijeron, era el trabajador. Algunas veces podríamos poner aquí a los trabajadores unidos, a las asociaciones laborales, y el empleador. ¿Algún otro sujeto se les ocurre? Esto es lo que se estudia en el derecho laboral, estos dos. Aquí voy a añadir mucho más. La La perspectiva. empresa puede ser el sujeto. Muy bien, fantástico. Efectivamente. ¿El Estado, tal vez? El Estado, y porque estos son internos. Hay unos sujetos externos, y ahí efectivamente están las autoridades. Porque uno firma un contrato laboral, pero está dentro de ese contrato laboral todo el código laboral. Las autoridades están regulando todo, efectivamente. Es un sujeto externo que condiciona la relación laboral y la condiciona hasta en los detalles más pequeños, pero es externo, efectivamente. Por eso están ahí. ¿Algún otro sujeto externo? ¿Quién se beneficia del servicio o el trabajo? Muy bien. La competencia y el consumidor. Muy bien. El consumidor, efectivamente, sí. Si hacen, por ejemplo, si las autoridades ponen muchas normas a beneficio del trabajador y nadie compra porque ya no resulta rentable, las autoridades han quebrado la empresa. Aquí en Denver, en Estados Unidos, me parece que era Detroit, bueno, había una casa automotriz enorme, buenísima, buenísima, buenísima. Y vendían muchísimos autos en todo el mundo. Pero las autoridades comenzaron a poner cantidad de leyes a favor de los trabajadores, pobres trabajadores, y los sindicatos comenzaron a hacer protestas a cada rato, y la gente dejó de trabajar en el fondo, y todo se volvió... Entonces, ser trabajador de esa empresa era increíble, tenías todos los beneficios y no debías de trabajar tanto. ¿Qué es lo que pasó? Que la empresa quebró en Denver y todo el mundo se quedó sin trabajo. Entonces, la empresa, más que quebrar enseguida, decidió moverse a otro estado de Estados Unidos, y ya no tiene el poderío. Y quienes sufrieron ahí fueron todos los trabajadores que se dedicaron la vida a protestar, que querían más beneficios, pero ya no trabajaban y no ofrecían un producto que podía competir. En fin, esa es la historia de los carros allí. El bien común laboral. Generalmente dicen los elementos esenciales del contrato de trabajo son los sujetos, remuneración, trabajo y exclusividad, dicen alguna persona, bien, para algunos efectos. Aquí vemos que hay muchas más cosas que a veces. El bien común de las partes. Esto es interesante. No olvidar que el contrato laboral es una relación entre personas. Y lo que se busca no es, no es solo mi provecho. Esa es la visión egoísta del contrato laboral, ¿no? Yo, empleador, solo quiero tu trabajo, y yo, empleado o trabajador, solo quiero el dinero, ¿no? Se puede tratar inhumanamente a las partes en una relación laboral. También podríamos poner aquí el descanso. Hemos visto que los tratados de derechos humanos ponen el descanso dentro de la relación laboral. Esto generalmente no se estudia en derecho laboral, pero yo lo pongo aquí. El trabajo. Ya hemos visto. Parte del bien común es que haya unas condiciones favorables de trabajo. Que haya un buen trabajo, que el trabajador entregue algo bueno, ya hemos visto, ¿no? Con calidad, con terminado a tiempo, que sea ordenado, que sea hecho de buena fe, no solo para cumplir, ¿no? Esto es muy interesante porque, piensen una vez más, la relación laboral es una relación entre personas, y lo que interesa en toda relación entre las personas es la persona, mucho más que otras cosas. Si uno trabaja es por ayudar al otro, y si el empleador contrata es por ayudar al otro, para darle un puesto de trabajo, efectivamente, ¿no? Para que pueda servir. Para servir. Hay un dicho que dice, ¿no? Para poder ser servicial en la sociedad hay que servir, hay que trabajar.
Los empleadores dan la oportunidad a la gente de dejar algo bueno a la sociedad. Si uno no tiene, nadie lo contrata, las capacidades del ser humano se ven disminuidas, ¿no? Bien, efectivamente, uno también es parte de la relación laboral, la remuneración. Cuando los pactos de derechos humanos hablan de la remuneración, muchas veces hablan de la remuneración suficiente para pagar todas mis necesidades, las necesidades de mi familia. Hay condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias, efectivamente. Entonces, claro, porque quien trabaja tiene que pagar también para su familia, ¿no? Mantenerla. La frase que decíamos, ¿no? Quien no trabaja, que no coma, ¿no? Esa es bíblica. Pues uno dice, pues efectivamente, el trabajo tiene que dejar una remuneración suficiente para mantener todo lo mío y mi familia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hay que distinguir la remuneración suficiente de la remuneración justa. No son lo mismo, no son lo mismo. Porque hay otros factores que hay que considerar. Por ejemplo, digo, sí, yo puedo tener derecho a una remuneración suficiente, pero trabajo muy mal, nunca llego a tiempo, entrego la mitad de los productos que mi compañero de la oficina está entregando, digo, en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, no me pueden pagar igual, ¿sí? También hay que ver, ¿no? Hay veces empresas más riesgosas, ¿no? Efectivamente, hay gente que también da más dinero para que podamos trabajar, digo. Yo qué sé. Yo solo no me puedo montar una empresa de teléfonos, ¿no? Digo, ahí tiene que haber una inversión muy grande, entonces es justo que yo haga un trabajo aquí y que quien ha aportado el capital, que el capital es fruto de mucho esfuerzo y mucho trabajo, digo, también tenga el capitalista derecho a una parte de las utilidades, ¿no? No solo el trabajador, ¿no? Los comunistas decían, no, solo los trabajadores tienen derecho a ganar, ¿no? En el fondo el Estado se llevaba todo, ¿no? Pero no, digo, es que, digo, y el trabajador va a ganar y entonces va a tener un pequeño capital y entonces ya no tiene derecho al capital porque se ha vuelto capitalista. Es absurdo. El perro se muerde la cola. Bien, tampoco, pongamos un caso más sencillo, ¿no? La remuneración tiene que ser suficiente, pero ¿qué pasa si hay crisis? Si hay una crisis tremenda y no hay suficientes productos y todo esto, bueno, simplemente con el coronavirus lo hemos visto, ¿no? Que estas leyes que decían todo el mundo tiene que tener un salario y no se puede cambiar el salario y todo esto, para sobrevivir han terminado muchos países diciendo, bueno, por esta crisis del coronavirus temporalmente se pueden disminuir los salarios, ¿no? Y es verdad. Es decir, una cosa es la remuneración suficiente, que es el mínimo ideal, ¿no? Y otra cosa es ya considerarla, bueno, si hay una crisis, bueno, pues no podemos pagar lo mismo que si estamos en bonanza. Con lo cual, hay muchas cosas que entran en juego aquí, como se dan cuenta, ¿no? Para ver qué es la remuneración justa. Todas esas las tienen descritas en el código. El bien de las partes. Una vez más, la relación laboral es una relación humana. Y por ser una relación humana, pues hay que tratar a la gente con respeto, hay que cuidar la salud de la otra parte, efectivamente. No es lo mismo una persona humana trabajando que un robot. El robot se puede desgastar hasta que deje de funcionar y lo botamos. En cambio, no podemos hacer lo mismo con una persona humana, ¿no? Que trabaja hasta que se muera y lo sepultamos, ¿no? No, digo, es distinto, se dan cuenta, ¿no? Y esto es muy, muy interesante porque las partes deben de buscar esto, el bien de la otra persona. El bien de la otra persona. El empleador, por ejemplo, proponiendo un horizonte laboral para que la gente pueda crecer en su trabajo.
Y el empleador también, cada vez trabajando mejor. Sí, digo, porque si yo crezco, crece la empresa también, ¿no? Cada vez trabajando mejor. No viendo, hay muchos trabajadores que ven a los empleadores como un ATM, como un lugar donde uno mete la tarjeta de crédito y sale dinero. Efectivamente, ¿no? No, digo, no es solo una máquina que da dinero, ¿no? No, digo, eso sería un trato inhumano del empleador, del trabajador hacia el empleador. Y finalmente el del descanso, ¿no? El bien común también incluye el descanso de todas las partes de la empresa. De eso hablaremos un poco más después. Una cosa que se entretiene en todos los códigos laborales es de hablar del contrato de trabajo. El contrato es algo que firman las partes y que genera un vínculo. Ese vínculo está regulado por la ley y contiene muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué contiene el vínculo laboral? Bueno, por todas las obligaciones y derechos de las partes. Algunas que están firmadas en el acuerdo y otras que están en las leyes. Y otras que son de derecho natural, que no están ni en las leyes ni en el contrato laboral, ¿no? Efectivamente. Entonces, el vínculo determina los derechos y las obligaciones. El vínculo laboral no es indisoluble. No es un contrato de matrimonio. Esto también, ¿no? Hay códigos que casi... Es más, en muchos países es más estable el contrato de trabajo que el contrato de matrimonio. Al contrato de matrimonio, si alguna parte voluntariamente quiere renunciar, pues la renuncia. Es increíble, ¿no? Hoy día, en cambio, me decía una persona, si quieres casarte para siempre con una persona, no firmes un contrato de trabajo, de matrimonio, firma un contrato laboral. Ese es casi indisoluble en muchos países. Y no, hay que decir todo lo contrario. Lo indisoluble es la familia, las relaciones familiares, decíamos, ¿no? El contrato laboral, digo, hoy estamos en una empresa, mañana estamos en otra sin ningún problema. Pero no a ningún empleador le debemos de jurar lealtad eterna. Eso es absurdo. Digo, estamos en una empresa trabajando para ayudar en ese proyecto hasta que hagamos que sea conveniente. No es indisoluble. Hoy por hoy se da más estabilidad al contrato laboral que al contrato matrimonial. Es una pena. No es estático, otra idea, ¿no? El contrato laboral varía y por eso las personas pueden ser promovidas, ¿no? El presidente actual del Ecuador comenzó en los puestos más bajos del banco, después fue subiendo hasta que fue presidente y hasta dueño del banco, ¿no? Impresionante, ¿no? Ya, sí, efectivamente, el contrato laboral puede variar en el tiempo, puede en la misma empresa o después cambiar a otra empresa, efectivamente, ¿no? ¿Cómo se extingue el vínculo laboral? Pues ya sabemos, por las mismas causas que todo el negocio jurídico. Si muere la persona, si muere el trabajador, si muere el empleador, ya no hay contrato porque ahí necesitan dos personas. Si es a tiempo definido, mira, te hemos contratado solo para la temporada de sol, ¿no? Pues termina la temporada, termina el contrato, etcétera, ¿no? Y por ataques graves a los deberes esenciales del contrato de trabajo. Si yo he ofrecido trabajar y no trabajo, acaba el contrato. Si el empleador ha ofrecido pagar y no paga, acaba el contrato. Eso es parte esencial del bien común laboral. Y si se ataca gravemente a eso, el contrato laboral termina. Esto es un buen resumen de todo lo que verán del derecho laboral. Muchas de las cosas que vemos aquí pienso que algunas son, el enfoque es bastante profundo, más que verán las tecnicalidades luego en cada materia, ¿no? Pero vale la pena repasar esto y con esto tendrán ganado mucho de lo que verán luego. Finalmente, la vida de la relación laboral. Hay unos principios. Principio, una vez más, de la dignidad que se refleja en la relación interpersonal.
Las partes, sinceramente, deben buscar de buena fe el bien común laboral. El bien común de las partes. El principio de esperanza, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? La empresa debe abrir un espacio de esperanzas para que todos puedan aportar. Esta es la esencia de la empresa. Esta es la esencia de la empresa. ¿Qué es la empresa? Un proyecto. Un proyecto donde todos los que participan ahí ponen su esperanza en algo. En producir esto, en dejar en la sociedad esto. Y lo que decíamos, toda empresa, los trabajadores también tienen que sentirse contentos de poder aportar a la sociedad trabajando en esta empresa, ¿no? No solo, digo, los trabajadores pueden ser muy egoístas si no se dan cuenta que están en una empresa ayudando a otros, ¿no? Bien. La labor del empresario a la vez es atender y canalizar todas las iniciativas de esa empresa. En una empresa hay gente que da el capital, hay otra que trabaja, hay otra que dirige. El empresario organiza, integra todos los esfuerzos de muchas partes, de los stakeholders, no solo del capitalista, sino también de muchas otras personas, para dejar algo bueno en la sociedad, ¿no? El principio de colaboración, esto parece claro, ¿no? Todas las partes deben colaborar en conjunto, ¿no? Cumpliendo con lo acordado. Si hay un contrato, bueno, pues cumpliendo con lo acordado. Y después, abriendo un horizonte a cada persona. Cada trabajador es bueno que tenga un horizonte laboral. Yo alguna vez fui el estudio jurídico donde estaba en Ecuador, pues abogado de la empresa que mejor trataba a los trabajadores. Una empresa internacional que nos hacía una cantidad de preguntas muy interesantes de cómo mejorar las condiciones de los trabajadores, cómo ponerles metas, un sistema de incentivos muy grandes, digo, y salió de muchos años en la revista Forbes como la mejor empresa que trataba a los trabajadores y la que más que gente quería estar ahí. Y es muy interesante, ¿no? Entonces, el empleador tiene un deber ¿no? De mostrar un horizonte de crecimiento laboral a las personas, porque es una relación laboral, digo, una relación entre personas. No se puede dejar a los trabajadores como una pieza del reloj. Eso es un robot, eso ya lo harán las máquinas. Las máquinas están sustituyendo a los seres humanos y es muy bueno que lo sustituyan, porque simplifican el trabajo y uno se da cuenta ahí que es lo esencial aquí de la relación laboral. A un ser humano no se lo puede tratar como una pieza de un sistema, como una pieza que no sirvió, la cambio. No. Digo, un ser humano es una persona que puede producir, tiene una creatividad, que puede crecer, puede desarrollar unas virtudes, ¿no? Esto implica un deber de planificación del empresario y un deber de un esfuerzo cada vez mayor del trabajador. Puede haber pecado de lado y lado, no solo del empleador, también del trabajador. Bien, derecho. El principio de integración empresarial. Se debe buscar integrar a todas las personas en el proyecto empresarial sin excluir a nadie. De diálogo laboral, ¿no? Digo, si hay problemas hay que dialogarlos. Hay gente que dice, si hay problemas me voy a la huelga y así no trabajo. Hay mucha gente que piensa la empresa en planes, en versión marxista, ¿no? Por la más mínima cosa que suceda, pues me voy a la lucha de clases. Y lo que importa no es sacar el proyecto adelante, no es aportar, lo que importa es la guerra de clases. Esa es la visión marxista del trabajo, ¿no? Es decir, y cuanto más se precipite la guerra, efectivamente es mejor para todo el mundo. Y al contrario, mientras antes se precipite la guerra, se destroza la empresa, se destrozan todos los proyectos de todo el mundo, también los proyectos del trabajador, también los proyectos del trabajador.
Por eso, digo, el principio de cooperación es importante, de colaboración y de pensar esto, que es un proyecto de todos, que es un proyecto humano y de todos. Podríamos resumirlo en esa frase, todo lo que hemos visto de la vida de la relación laboral. Bien, ¿qué pasa cuando salen las chispas? Cuando hay disputas laborales. Bien, decíamos que lo primero es el diálogo. Pero antes yo diría, incluso, cada uno tiene que dilucidar cuál es el problema, hacer un esfuerzo por dilucidar cuál es el problema. Distinguiendo qué son derechos y deberes y aspiraciones, ¿no? Si yo en el contrato laboral he ofrecido esto, pues es un deber. Muchos sindicatos pelean, no, es que queremos tener uniformes. Bueno, eso es una aspiración, no es un derecho. Y se van a la huelga porque no hay uniformes. Bien, uno no puede paralizar la empresa por una cosa que no es un derecho, me parece a mí, ¿no? Diálogo, después cuando uno se ha aclarado, pues puede dialogar. Si el diálogo no funciona, pues, y vemos que hay derechos lesionados, pues uno puede acudir a la mediación a través de algunos órganos administrativos o judiciales incluso, ¿no? Si todavía uno ve que hay problemas, también puede uno ir a lo que se llama la huelga, la protesta conjunta. Hay dos tipos de huelga, la huelga parcial y la general. La parcial, bueno, la empresa sigue funcionando, pero algunas personas están en huelga, ¿no? En huelga general es toda la empresa está ahí. Desde luego es mucho más excepcional, digo. Piensen ustedes que un mes de una empresa dejar de producir es un mes menos de ingresos, es un mes menos de posibilidad de pagar a los trabajadores. A veces el trabajador, la versión marxista de la empresa no es buscar el bien de las partes, es la guerra de clases, la guerra por la guerra, ¿no? Y eso me parece que no ayuda, ¿no? Hay unos límites del uso de la fuerza, nadie puede aplicar la justicia por mano propia. Hay trabajadores que en la huelga dicen, bueno, ahora destrocemos los bienes de la empresa, todo esto, visión marxista de la empresa, ¿no? Yo no puedo decir, eso es un delito y se criminaliza como tal. ¿Qué límites tiene? Pues los límites de la resistencia pasiva y, bueno, no existe derecho a destruir la propiedad.